Hola y bienvenidos a otro episodio de mi canal de YouTube Español por Dentro. Hoy tengo el gran honor de tener conmigo a Sharmila Bhushan. Sharmila Bhushan es traductora e intérprete de conferencias freelance desde 1995. Tiene una maestría en español de la Universidad de Jawaharlal Nehru, Nueva Delhi, y un diploma avanzado en portugués de la Universidad de Coimbra, en Portugal. Su viaje como traductor independiente ha sido tremendamente satisfactorio y a que ha tenido la oportunidad de trabajar en tareas de traducción en una amplia variedad de campos. Una reciente y prestigiosa tarea ha sido de Penguin Random House para traducir un clásico colombiano del español al inglés que se publicó en marzo de 2020. Ha trabajado en más de 60 conferencias como intérprete simultáneo español, inglés y español, incluidas varias conferencias de alto nivel con visitas de jefes de Estado, diálogos a nivel ministerial y conferencias de la ONU. Así que con esta introducción tan aleatoria, me gustaría presentar a Sharmila. Hola Sharmila, ¿qué tal? Hola, Sedad, muchas gracias por invitarme a esta conversación y espero que, como dijiste, espero que ayude a las personas que quieren, bueno, adoptar la traducción o la interpretación como una profesión, ¿no? Bueno, pues Y para mí personalmente, gracias. Sharmila, para mí es un honor personalmente y me gustaría decir a mi público que no solo conozco a Sharmila como intérprete, sino también una persona de música también, ya que hemos ensayado juntos en tu casa, Sharmila, así que para mí es un gran honor tenerte, es una muy amiga mía también. Bueno, con esto, Sharmila, empezamos la entrevista. Sobre todo, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal? Estoy muy bien, un poco ocupada siempre, ¿no? Como Ah, claro, trabajo, con la familia. Bueno, pues sí. Vamos a hablar ¿estás mucho de van bien? trabajo. Sí. Claro, claro, vamos a hablar mucho de trabajo, Sharmila, pero primero me gustaría saber un poco sobre tu viaje a estudiar español, ¿no? Mm. ¿Cuándo y cómo empezaste a estudiar español? Sí, como tú mencionaste, eh, hice mi curso de bachillerato de la Universidad de Jawaharlal Nehru y acabé mi bachillerato yo creo que en 92 y después conseguí una beca para estudiar portugués en la Universidad de Coimbra. Ujú, Es la universidad más antigua en Europa. ujú. Y bueno, fue un curso de un año, un diploma que hice. Y luego al volver, bueno, me inscribí otra vez en la Universidad de Jawaharlal Nehru para hacer la maestría en español. Y en esa época no había todo ese rollo de asistencia mínima en las clases, así que yo también, cuando realizaba mi curso de maestría, también estaba trabajando en una agencia de viaje, así que terminé en 95 la maestría Sí, y bueno, yo siempre he trabajado con mis estudios, ¿no? Cuando empecé en 89, yo soy de Chennai, y cuando volví a casas, yo estaba en contacto con el consulado ujú. y ellos me daban trabajo, así que para mí siempre ha sido muy importante aplicar lo que estoy aprendiendo, ¿no? Ah, Y bueno, fue muy bien que pude conseguir trabajo y así, bueno, fui aprendiendo y mejorando mis habilidades. qué Y bueno. bueno, es así. Sí, sí. Ah, Y ahora, como me mencionas sobre el comienzo de tus estudios de español, se me ocurre una pregunta que no está en la lista de las preguntas preparadas, pero me gustaría saber esto, que cuando estudiabas español en los años 90, ¿no? Los mm, mediados de 90, ¿cómo era la escena de español, los estudios de español en la India? Porque me imagino que no era tan conocido como idioma como hoy, ¿no? ¿Cómo sí, era la importancia de español en aquel... sí.
Sí, en las escuelas se enseñaba o francés o en algunas alemán. Y yo también estudié francés en la escuela. Ok. Y cuando quería continuar aprendiendo idiomas, yo pensé que el español no había tantas oportunidades, porque, por ejemplo, hoy hay tantos institutos Ujú, particulares y también en todas las universidades principales enseñan español. En esa época no había esta oportunidad y yo creo que la Universidad de Jawaharlal Nehru fue, yo no sé si fue la única, si era la única o si una de las pocas en que tú podías estudiar español. Yo elegí español porque por esta misma razón, ¿no? Porque había Alliance Française y el Instituto Alemán, ¿no? ¿Cómo se llama? Max Müller para estudiar estos idiomas y pensé, bueno, ser un poco estratégica y ujú, elegir español. ujú. Bueno, hablando del curso en sí, yo no sé si esto va a ser políticamente muy correcto, pero el enfoque era más académico Ok. en la universidad. Ujú, Entonces no se enfocaba tanto en la comunicación, ¿no? Digamos, era más como un curso académico y por eso, como te mencioné, me ayudó mucho poder trabajar o poder hacer tareas, ¿no? Asignaciones para utilizar lo que había aprendido y bueno, me sirvió pero como te dije, yo y tampoco había especialización. Por ejemplo, yo he hecho mi máster en español, pero en esa época no había especialización en, por ejemplo, traducción o literatura. mm, Tú estudiabas un poco de todo ujú. y era un poco así, ¿no? Y yo creo que es importante a ese nivel tener la oportunidad de especialización, porque es muy importante tener esa oportunidad, ¿no? Porque no es, todo el mundo no puede ser traductor. Sí, si una persona habla dos idiomas o tres idiomas, no necesariamente será un Claro, buen traductor. Así claro. que para mí, yo creo que faltaban cosas, ¿no? Mm, En la manera en que se enseñaba, pero yo creo que hoy en día, claro, hay tantos cursos en las escuelas y el enfoque también es en la habilidad de la comunicación, ¿no? claro, claro. El aspecto práctico. El aspecto práctico, muy bien dicho. Y me gustaría preguntarte como, pues me imagino que ya has contestado un poco esto de lo que te iba a preguntar, que cuáles fueron tus primeras motivaciones para empezar a traducir, ¿no? ¿Empezaste por algunos cuentos cortos o directamente pasaste a una carrera profesional? ¿Qué fueron tus motivos para traducir? Sí, sí, como te dije, bueno, hacía más trabajos de interpretación que la traducción, porque cuando tú no estás formada, no tienes estas oportunidades, nadie confía en ti, ¿no? Para darte una traducción, digamos. Pero cuando estudiaba hacía más trabajo de interpretación, ¿no? Por ejemplo, a través de esa agencia de video, para empresas, cosas de este tipo. Pero en 95, cuando terminé mis estudios, yo me casé con un piloto de la Fuerza Aérea y tuve que trasladarme a Pune. Ujú, Y bueno, empecé a trabajar en una empresa, en una compañía de ujú, móviles, pero no me gustó nada. Estaba en relaciones públicas y después de 6 meses yo dije, esto no es para mí porque no me gusta que alguien me obligue a estar en un sitio 8 horas. Y entonces, bueno, decidí que explorar las opciones, porque Pune, como sabrás, es una ciudad industrial ujú. y es un centro uh, también de muchas empresas farmacéuticas. Y empecé primero a dar clases en Symbiosis Institute of Foreign Trade, Ok. el Instituto Symbiosis de Comercio Exterior. Y ahí, claro, me puse en contacto con diferentes Ujú, personas que me presentaron, por ejemplo, yo empecé a trabajar con la empresa Serum Institute of India, ok. es la empresa farmacéutica líder de farmacéutica, ¿no? En la India y la vacuna de COVID Ujú, también es un producto de esta empresa. Empecé a trabajar para ellos, claro, freelance, ujú, y luego
también con unas agencias de traducción, agencias, digamos, porque el sector estaba muy desorganizado en ese momento. Cualquier persona podría ser un lingüista y a veces me daban trabajo, yo les daba el trabajo y no me pagaban y no había manera de obligarles a pagar, entonces era un poco, todo era un poco desorganizado, pero poco a poco, porque yo creo que y para mí, mi crecimiento, digamos, no, mi desarrollo ha sido orgánico porque si yo hago buen trabajo, siempre alguien me recomienda y así, bueno, fui creciendo, ¿no? El negocio y me sirvió también ser traductora porque podía manejar el, uh, el aspecto de trabajar desde casa, ¿no? Manejar la familia, manejar las otras responsabilidades con mi trabajo personal. Y como dije, el español no era tan popular, entonces no había tanta competencia tampoco, así que eh, pude manejar, tenía suficiente negocio y claro, y cuando en la Fuerza Aérea tú tienes que trasladarte cada año, cada 2 años y a veces en ciudades muy pequeñas, pero en esa época ya el Internet estaba creciendo y pude trabajar, ¿no? De cualquier lugar. Entonces, para mí, elegir traducción también era para poder continuar trabajando a pesar de las circunstancias, digamos, personales, ¿no? Y me sirvió bien. Bueno. Ok, muy bien. Y Sharmila, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de ser una intérprete, ¿no? Y también con una traductora. Sí, bueno, primero, cualquier trabajo de freelance no te da un ingreso seguro, digamos, a no ser que hayas expandido tu trabajo y ahora ya tienes una cartera de clientes y siempre tienes trabajo. Entonces, en el periodo inicial, claro, es una lucha para mí, claro, porque no era la única fuente de ingresos. Yo pude enfocarme o concentrar en este trabajo, pero sí, yo diría que para la persona que quiere ser autosuficiente, digamos, ¿no? Es un poco difícil enfocar simplemente en la traducción o la interpretación freelance, porque necesitas tiempo para tener más clientes, para expandir tu negocio, ¿no? Entonces, esta es la primera desventaja y yo siempre sugiero que debes tener un trabajo fijo o, por ejemplo, las empresas ahora te contratan como traductor o también las agencias de traducción. Ahora hay grandes agencias de traducción que trabajan con grandes volúmenes, ¿no? Entonces te pagan menos, pero tú puedes aprender mucho y también tienes un ingreso fijo. Esta es una gran desventaja para mí. Y la ventaja de freelance también es la flexibilidad y también que el trabajar desde casa, que hoy en día se ha hecho tan popular. Llevo 25 años haciendo esto. Y también, bueno, no sé, he escrito voy a ver, unos puntos. Claro, y también traducción no es para una persona muy social, digamos, porque es un trabajo solitario y necesitas paciencia y necesitas una mentalidad, ¿no? Para poder estar ahí horas trabajando el mismo texto 3 o 4 veces y si no lo haces no puedes ser un buen traductor o traductora porque fijar en los detalles es importantísimo para ser un buen traductor y no todo el mundo tiene la paciencia. Yo por ejemplo, mis colegas prefieren solo hacer la interpretación, digamos, verbal, ¿no? Porque tú vas ahí, haces y ya está, ¿no? En una hora ya has hecho, pero con la traducción necesitas una cierta mentalidad y no es para todas las personas. Y además, también bueno, necesitas manejar muchas cosas. Por ejemplo, estoy hablando de las desventajas más que las ventajas. Luego Sí, paso claro, a las que quería decirte que hablamos un poco más de las luego ventajas. paso a las ventajas. Hay muchas. No, Claro. pero como desventaja, digo desventaja, ¿no? Entre comillas.
porque en cualquier trabajo freelance necesitas manejar tus ahorros, necesitas manejar tus impuestos, necesitas también planificar para un futuro, ¿no? Para tu jubilación, cosas así. Entonces, no es una opción muy atractiva para una persona que esté empezando y que va a depender únicamente en la traducción. Ahora, hablando de las ventajas, sí es es lo que una persona escoge. Normalmente lo que suele hacer la gente es hacer o dar clases, hacer traducciones, hacer interpretación, y yo siempre también sugiero esto, ¿no? Para tener un ingreso fijo cada mes, que es muy importante. Claro. Bueno, ventajas, claro, freelance quiere decir que tú eres independiente y tú tienes la flexibilidad, ¿no? De elegir los trabajos, también tu horario, puedes trabajar a las 2 de la mañana, puedes trabajar a las 3 de la tarde, ¿sí? Y también para mí es como un acto de meditación. A mí me gusta mucho la traducción. Para mí es un reto y también yo puedo perderme en la traducción porque me gusta mucho. Yo creo que para mí me, me hace sentir tranquila. Yo me siento muy, ¿cómo se dice?, centrada, muy enfocada. Para mí es una gran ventaja. Y también también puedes trabajar hoy en día, claro, las oportunidades. Puedes estar aquí trabajando para una empresa en América Latina, especialmente después del COVID. Yo he visto un aumento en mi negocio también, porque ahora las empresas o las organizaciones fuera también están dispuestos a trabajar con personas de la India, por ejemplo, y ofrecemos, claro, la ventaja de cobrar menos, ¿no? Es, cobramos menos y es una realidad. Y también yo creo que los traductores y los intérpretes indios hacen un trabajo muy bueno porque también tenemos la ventaja de saber muchos, de ser multilingües, ¿no? Claro. Porque cada indio habla 3 o 4 idiomas y yo creo que es una gran ventaja porque tienes un entendimiento subconsciente, digamos, ¿no? De, de comunicación, de idiomas, de lenguaje, y es una gran ventaja, yo creo, que los indios culturalmente también tenemos tantas culturas, tantos contextos diferentes que también, porque para ser traductora también necesitas tener una mente abierta a entender contextos, entender diferentes realidades, ¿no? Yo creo que como indios tenemos esta ventaja, especialmente cuando hablo de la interpretación. Estamos expuestos a acentos diferentes, a contextos culturales diferentes. Bueno, y claro, con la globalización, claro, hay grandes oportunidades y yo he oído y espero que sea verdad que los traductores y los intérpretes no sufrirán del Alzheimer's porque estás procesando siempre, ¿no? Y Sí, eso ayuda para claro, tener la mente muy activa, así que espero que también traiga estos frutos claro, mi claro. trabajo. Todo. A mí me gusta cuando dices que la interpretación o la traducción para ti es una fase de meditación, ¿no? Sí, Es algo muy diferente de pensar, ¿no? Porque normalmente, por ejemplo, cuando alguien hace traducción técnica, ¿no? Se puede ser un poco aburrido y un poco estancado también, ¿no? O sea, a veces cuando no salen las palabras aptas, pero sí, es una buena manera de ver a esta profesión, ¿no? Como meditación, es algo yo creo revolucionario. que no, yo creo que cualquier cosa que haces, si no te gusta, no vas a hacerlo bien, ¿no? Y Claro, para mí, traducir un certificado es igualmente fascinante que traducir. Por ejemplo, a mí me gusta mucho traducir textos farmacéuticos porque yo creo que yo soy del sur de la India y y en el sur no de la importa que lo India, hayas, no importa que lo hayas hecho miles de veces, no, a mí visualmente me gusta. dominante.
es que por eso dije, ¿no? Necesitas esta, bueno, es una actitud o es un amor por las palabras. Qué A bien, mí me gusta porque para mí también cada traducción es un reto y siempre estás tratando de mejorar claro. tu traducción, ¿no? Y siempre hay posibilidad de mejorar la traducción. Nunca, yo no creo que haya una traducción perfecta, porque, y por eso digo, siempre leo mis traducciones 3 o 4 veces, Mm, porque cada vez encuentro algo que quiero cambiar, ¿no? Entonces, para mí, el proceso de traducir, también traduzco textos de ingeniería y no entiendo nada de ingeniería, pero cuando empiezo a leer sitios web, para mí es como un reto tratar de hacerlo a pesar de no tener este conocimiento técnico, tratar de hacer un buen trabajo. Claro, hoy en día hay muchísimos recursos también para ayudarte. En esa época en que empecé mi trabajo, solo había estos diccionarios mm, y a veces estabas ahí porque no, y tampoco podías contactar a alguien para ayudarte, ¿no? claro. Entonces hacías todo un poco claro, un poco de adivinación también, un poco de sentido común y también, claro, con los recursos que tenía. Entonces, hoy en día ser traductor o traductora es bastante fácil porque puedes hacer un buen trabajo si tienes la paciencia Bueno, y si te gusta hacerlo. sí, claro. Y ahora viene, Sharmila, la pregunta que yo creo que es más importante de esta entrevista es de cómo te preparas para un proyecto de interpretación. También podrías hablar de traducción, pero me gustaría más Traducción. que hablaras de la interpretación, porque cuando Sí. se le ve a alguien como tú sentada en una cabina y traduciendo lo que un interlocutor está hablando, a nosotros o a las personas que quieren entrar en esta profesión, les parece muy fascinante, ¿no? Que como una traductora o una intérprete lo está haciendo tan bien sentada en la cabina y además que se paga bien también. Pero muchas veces no vemos o no podemos ver el trabajo, ¿no? La preparación que va detrás de este trabajo, ¿no? De hacer la interpretación. Así que cuéntanos un poco en detalle sobre cómo te preparas tú para un nuevo proyecto de interpretación. Sí, primero voy a hablar de la interpretación porque hemos hablado bastante de la traducción. Con la interpretación, yo creo que también el hecho de que haya trabajado tanto en la traducción, a mí me ha ayudado mucho porque siempre yo estoy procesando textos todos los días, ¿no? Y con la interpretación simultánea especialmente, estás siguiendo al orador frase por frase, ¿no? Y no tienes tiempo de pensar. Si te paras para pensar en una palabra que no conoces, pierdes la mitad de lo que, o la mitad de la siguiente frase o una frase entera. Entonces, lo más importante es vocabulario. Y lo que pasa es que, por ejemplo, en Europa, en otros países, los intérpretes tienen especialización, solo trabajan en un sector o con unas empresas, pero en la India, como somos yugarus, se dice, no hacemos de todo. Y es una ventaja y también, claro, es un reto. Entonces, lo que pasa es que, claro, normalmente en condiciones idóneas, el organizador te da los papeles, la documentación y te da el sitio web y, claro, necesitas prepararte. Yo paso, si puedo, paso casi una semana preparando el vocabulario porque el vocabulario específico, ¿no? Del sector no es algo que puedes inventar. Si es una conferencia general, claro, puedes decir las cosas en tus propias palabras, pero sí, normalmente las conferencias son técnicas. Entonces, preparar glosarios, preparar una lista de abreviaturas, porque no, en este momento no puedes pensar en las abreviaturas. Tienes que entonces tengo una copia impresa con todas las abreviaturas listadas, y también leo mucho sobre el tema, ¿no? De la conferencia y
necesitas leer mucho, porque cuando sabes el contexto, puedes también, porque yo creo que la interpretación también necesita, tú tienes que adivinar un poco lo que quiere decir el orador, ¿no? Ya tienes que tener ese de, ok, él va a decir esto. Entonces estás preparado, porque si no sabes qué va a decir, estás un poco, no puedes seguirle, ¿no? Entonces, si lees, esta preparación es muy importante. Entonces, glosario, leer y en la India normalmente no recibimos ninguna presentación antes de la conferencia. A veces nos dan y nadie, bueno, nadie se limita a lo que ha preparado, ¿no? La gente y también hablar, poder entender diferentes acentos. Y yo normalmente lo que hago es, por ejemplo, si tengo la lista o el programa, yo veo quiénes son los oradores, siempre voy a Google y, bueno, veo en YouTube si tienen, si, bueno, si no, normalmente los oradores tienen una presencia en el Internet, entonces escucho su acento para poder entender. Y para personas que quieren empezar, yo no puedo enfatizar demasiado en la importancia de practicar, porque en los cursos sí que aprendemos la técnica, pero tú tienes que practicar. Entonces, cada día si pasas 15 minutos con el auricular tratando de traducir a cualquier video, ¿no? Que esté en el internet, te ayudará mucho, porque la interpretación simultánea también es un grupo de personas, claro, es un grupo, como se dice, mafioso. Claro, no quieren que entren otras personas. Entonces, sí, Bueno, sí, te porque voy a preguntar más sobre esta. sí, yo no sé quién va a escucharme, pero bueno, es una realidad, ¿no? Nadie quiere, porque también hay mucha competencia y todo esto. Entonces, sí, la oportunidad que tienes debes maximizar, si no, no vas a tener otra oportunidad, porque todo está en vivo, ¿no? Tú puedes preparar, es lo único que puedes hacer, porque no puedes controlar lo que va a venir, ¿no? Entonces, la preparación para mí es importantísimo. Yo preparo mucho. Y claro, con la experiencia, por ejemplo, si yo, por ejemplo, yo no entiendo una palabra, ¿ok? Yo siempre tengo mi tab, mi tableta o mi ordenador, ¿no? Conmigo. Yo tengo ahora la experiencia de volver a esta frase después, ¿no? Entonces dejo la frase, pero puedo volver, viene con experiencia, entonces no me paro. Y también para mí es importante seguir el orador, decir lo que está diciendo fielmente y yo creo que este es el propósito de la traducción simultánea. No es resumir lo que ha dicho porque tú puedes resumir en la traducción consecutiva. Entonces, seguir la manera en que está hablando, ¿no? El orador. También la emoción, yo prefiero transmitir también la emoción porque es importante también trabajar en cómo hablas, ¿no? Cómo estás presentando, porque si estás usando un monótono, claro, es aburrido porque la persona te está escuchando 45 minutos o 30 minutos y entonces estas son cosas que puedes controlar. Y luego, claro, y para traducción, claro, por ejemplo, si quieres hacer alguna pregunta sobre la No, 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 interpretación. sí, sí, no, no, sigue, por favor. Sí. Sí, entonces para mí es muy importante preparar y yo creo que la gente a veces no quiere hacer tanto esfuerzo. Claro que tú dices, ¿no? Que pagan bien, pero tú debes pensar como la música también, por ejemplo, una persona que canta tiene muchos años de horas de preparación. Es lo que pasa con la interpretación simultánea también, porque yo preparo una semana para esas 8 horas de interpretación. Y también hacer investigación, ¿no? Estudiar el tema. Por ejemplo, tú estuviste también en esta conferencia de literatura. Era dificilísima porque yo no soy una estudiante de literatura, ¿no? Y lo que he estudiado no recuerdo nada, pero tuve que
leer, tuve que buscar referencias, entender. Entonces llevé mucho tiempo estudiando, ¿no? Claro, Y aún así nadie puede hacer 100%, siempre es 90, 95, porque claro, es tan rápido, ¿no? El claro. proceso. Entonces, para mí es la preparación. Y claro, siempre es importante también hacer un curso formal. Yo no sé si hay cursos de interpretación que se dan ahora, yo no Yo sé. tampoco. Bueno, pues creo que el Instituto Cervantes hace muchos años ¿Hacía? Ok. lanzó un curso, pero ya no. Yo creo que no hay. Entonces, si alguien tiene la oportunidad de formarse en el extranjero, vale la pena, porque hay muchas técnicas que te enseñan. Yo estudié yo hice yo creo que un curso de 6 meses como parte de los estudios de maestría, pero para mí ha sido como más trabajando, yo he ido aprendiendo trabajando. Yo no creo que sea la situación ideal, digamos, ¿no? Claro, claro. Bueno, y Sharmila, pues muchas gracias por esta respuesta, porque yo creo que para los que están oyendo a esta entrevista y quieren entrar en esta profesión es muy importante la parte de la preparación. Sin la preparación, pues, las cosas pueden resultar muy fatales también, ¿no? A veces. Así que, Y otra cosa, perdona, otra cosa que quería mencionar también, que hoy en día después del COVID, hay muchas oportunidades de hacer la interpretación remota, ¿no? Y entonces también saber manejar las plataformas como Zoom, WebEx, claro, claro. también porque no tienes que dominar la parte técnica, es muy importante Mm, porque en este momento no tienes tiempo porque estás tan enfocado o enfocada en lo que estás haciendo. Entonces, estas son cosas que están bajo tu control y sí. mejor dominar lo que puedes. Y claro, siempre un intérprete a veces también puede fallar, o a veces es muy difícil seguir a un orador por el acento, por la manera en que habla. Estas son cosas que suceden, pero la preparación para mí es importante. ¿Y Y qué tipo de traducciones, Sharmila, te gusta hacer y por qué, no? ¿Hay traducción técnica o traducción literaria? ¿Qué más te gusta? Y también puedes responder a tipos de interpretación también, sí. sí, um, bueno, hablando de la interpretación, como dije, en la India no hay especialización. Yo puedo decirte lo que odio hacer, pero lo hago porque debo hacerlo. Yo no entiendo temas de finanzas, pero a veces me toca hacer interpretación. Entonces tengo que estudiar mucho bueno, tú necesitas sentido común para ser un buen intérprete o traductor, ¿no? Este aspecto es muy importante. Me gusta hacer todo tipo de interpretación. Cada tema tiene sus propios retos y es interesante. Y lo que pasa con un intérprete simultáneo, él o ella nunca recuerda lo que ha traducido, porque no estás El tiempo, procesando las palabras, eres como un conducto, ¿no? Por eso, si hubiera sido más, como si hubiera tenido una mejor memoria, yo sería una persona con muchos conocimientos, pero la realidad es que nunca recuerdo. A mí me gusta hacer todo tipo de interpretación. Yo trabajo mucho con organizaciones feministas y me gusta porque ahí hay también este aspecto de empatía, emoción, puedes conectar con. Y claro. también son más difíciles este tipo de interpretación porque los que escuchan dependen de ti y Mm, están expresando, por ejemplo, emociones, por ejemplo, una mujer que haya sufrido abuso mm, mm, doméstico o sexual está expresándose y tú tienes que traducirla correctamente con la emoción correcta. Entonces, te hace sentir muy satisfecha, ¿no? Este tipo
trabajo. Con traducciones, a mí, yo, como te dije, me gusta la traducción farmacéutica, me gusta mucho porque yo quería ser médica en un momento de mi vida y yo creo que es la única posibilidad en esta vida. Y me gusta, claro, la traducción literaria, claro, para cualquier traductor, yo creo que tener la oportunidad de traducir una obra creativa, claro, no hay comparación, ¿no? Entonces, claro, un sector en que te pagan menos. Tú lo haces por el amor de traducir, ¿no? No por ganar. Claro. Pero me gusta traducciones legales porque necesitan un cierto tipo de lenguaje. Me gusta traducir para ONGs también porque ahí también se da mucho énfasis en la expresión Claro. y en el estilo de escribir, entonces es más interesante trabajar en este tipo de textos, ¿no? Porque hay una cierta creatividad. Y bueno, me gusta traducir. Muy bien, sí. Eh, Bueno, Sharmila, me gustaría preguntarte ahora sobre el sistema no, el sector de traducción en la India. mm, Como pues decías hace poco que ¿no? Hay mucha competencia en este sector, ¿no? Así que, y tampoco tenemos un curso formal de interpretación y traducción aquí en la India, aunque creo que la Universidad Jawaharlal Nehru antes ofrecía un curso, ¿no? De traducción. Pero Como parte de su, yo no sí, sé cómo funciona porque yo no soy no como académica. un M No. en traducción. Sí, no había especialización. Yo no sé si hoy en día hay, yo no creo que haya. Yo Entonces, creo que, sí, mi mm, pregunta para ti, Sharmila, es que tú, pues bueno, ¿estás de acuerdo si yo digo que es un sistema muy democrático por el momento, el sector de traducción e interpretación en la India? ¿Y cómo podrías o cómo se puede mejorar, ¿no? Si hay algunas brechas en este sector. sí, para mí, claro, cuando empecé las cosas eran peor, ¿no? Mm, tú no sabías con quién trabajabas, no había contratos, alguien te daba unos documentos para traducir y no sabías nada de los precios. Era bueno, un mundo diferente, tampoco había recursos, ¿no? Para ayudarte a trabajar mejor. Entonces, cualquier persona te podría decir, oh, no, esta traducción no es buena, no te vamos a pagar. Pero hoy en día es mejor organizado. Claro, hay grandes agencias que trabajan con las empresas de software o, por ejemplo, también con otras empresas, ¿no? Que trabajan con grandes volúmenes y contratan traductores y también si trabajan con traductores freelance les pagan menos, Mm, pero hay este tipo de empresas. También yo, por ejemplo, trabajo más con ONGs, prefiero trabajar directamente y tengo clientes, ¿no? Con quienes trabajo directamente que necesitan um, que, que necesitan una persona con experiencia, digamos, ¿no? Porque, claro, estas empresas o, por ejemplo, en el software, tú trabajas, no es bastante repetitiva, ¿no? Repetitivo el texto. Entonces, ellos prefieren que tú utilices herramientas como Trados o herramientas CAT, ¿no? Entonces, este es otro tipo de traducción, pero yo creo que es un mercado muy importante porque, um, claro, están trabajando, pues yo no puedo trabajar con volúmenes tan grandes, entonces yo trabajo con ONGs, trabajo con algunas empresas, trabajo con sindicatos, trabajo con, por ejemplo, la embajada o, por ejemplo, hago subtitulación, cosas de este tipo que son proyectos de no tan grandes, mm, pero necesitan una cierta experiencia. Entonces, hay estas agencias, también hay otras empresas que te dan, por ejemplo, la traducción de certificados, cosas de este tipo. Y bueno, lo que pasa es que yo creo que todavía no está organizado porque no hay una agencia de acreditación, por ejemplo,
Mm. Tú también habrás oído a algunos clientes te piden, necesitamos traductores, ¿cómo se llama en inglés? A- con atestación, ¿no? Con acreditación. En la India no hay una agencia que acredita y no es suficiente, por ejemplo, tener una maestría. Yo estoy hablando, eh, si quieres trabajar con organizaciones fuera de la India, o a veces hay unas normas que exigen, que exigen que cumplas ciertos criterios, y como no hay ninguna agencia de acreditación, no hay posibilidad de especialización, entonces pierdes trabajo. Yo creo que hace falta y además cuando hablamos de la interpretación es más un sector otra vez muy nicho. Y normalmente son las empresas que suministran equipos que son los que te dan trabajo a los intérpretes. Entonces es un mundo muy cerrado y además ellos no son intérpretes, entonces no entienden el trabajo, ¿no? Y claro, para ellos lo importante es el precio. Mm. Claro. Y yo creo que es importante, y también, por ejemplo, somos 5 o 10 personas trabajando, cada uno tiene su propio precio, no hay un precio fijo. Entonces, siempre está, si tú quieres mantener un estándar, no puedes porque habrá alguien que cortará el precio y también yo creo que los clientes Esto tampoco. pasa con la enseñanza también, sí. Sí, y también los clientes tampoco saben lo que es la interpretación. Yo estuve en una conferencia de médicos y el moderador, que era un médico muy famoso, dice, no estaba llevando los auriculares y dice, oh, no estoy recibiendo la traducción. Y entonces alguien le dijo que tiene que poner los auriculares. Dice, no, 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 no voy a poner auriculares, solo quiero escuchar la traducción. Entonces la gente no entiende, entonces no exigen calidad y solo quieren, oh, no, no, es demasiado caro, tú debes cobrar menos. Y estos son problemas y yo creo que si se organizan, por ejemplo, en Europa tienen ahí, si se organizan los intérpretes, claro, tú puedes también exigir por ejemplo, un precio mejor, condiciones mejores, pero lo que pasa es que como no hay, es como un poco, ¿no? Tú haces lo que puedes hacer, tú debes ser pragmático, puedes hacer lo que puedas dentro de tus circunstancias y ya está, ¿no? Para mí es un problema, pero claro, hay tremendas oportunidades. Ahora, después del COVID también, mi trabajo también ha aumentado mucho porque empecé a trabajar con una ONG, me recomendaron, ahora así, ¿no? Porque si tú haces un buen trabajo, siempre hay oportunidad. Yo creo firmemente en esto, ¿no? Debes ser sincero o sincera con tu trabajo y el resto sucederá Claro. orgánicamente. Sí, sí. Entonces, lo que yo entiendo también, ¿no? Es mucho, el trabajo se aumenta mucho de boca en boca también, ¿no? Ah, Mm, eso creo que sí. Bueno, pues sí, hemos hablado, Sharmila, de traducción, técnica y de interpretación, pero ahora me gustaría hablar de lo que para mí es personalmente una parte muy favorita de esta entrevista, la traducción literaria, ¿no? Para mi público me gustaría decir, como os dije en la presentación de Sharmila, que también ha traducido a los libros, ¿no? En español o, bueno, pues en inglés, ¿no? De español al inglés. Sharmila ha traducido al autor colombiano Alonso Salazar del español al inglés. El nombre del libro es Born to Die. Y otra traducción es Table for One de la escritora Caro Saracho. No me acuerdo sí, de México, es de de México. México. Vale. Entonces, cuéntanos un poco sobre tu experiencia de traducir a estos Sí. libros que pues, son publicados por Penguin Random House. Así que realmente es un momento personalmente muy favorito para ti, ¿no? De traducir a estos autores. Cuéntanos un Sí. poco. Sí, claro, como tú dijiste, fue
bueno, un momento muy importante para mí como traductora, porque tú sabes también que como siendo traductores indios, no nos consideran, bueno, hablantes nativos de español ni de inglés, ¿no? Entonces es muy difícil entrar en este mercado, ¿no? Y como no, tampoco yo no soy académica, no estoy en este mundo de académicos, no he tenido esta oportunidad de traducir libros. Yo cuando empecé mi carrera tuve una oportunidad de traducir la interpretación del Bhagavad Gita de Wow. sí, de un señor al español y bueno, fue una oportunidad interesante. He tenido la oportunidad de hacer unos artículos, cosas así, ¿no? Muy dispersas. Pero por casualidad conocí a alguien de Penguin Random House y me dijeron que estaban pensando en Penguins de sudeste de Asia. El Penguin Southeast Asia es otra editorial. Y me dijeron que estaban entrando en el mercado de traducción, traduciendo libros populares al inglés para el mercado de Southeast Asia, ¿no? De Asia del Sur. Ok. Y bueno, entonces yo dije, cuando yo mencioné que, bueno, era traductora y me dijeron que si puedes hacer una prueba, ¿no? Una muestra y yo creo que llevo un año para conseguir la aprobación, porque claro, tienen su proceso y bueno, entonces me dieron este primer libro, que para un primer libro era un libro dificilísimo porque, claro, es como un clásico y para mí fue un gran reto porque este libro tiene bueno, estilísticamente tiene mucha complejidad. Es una obra de no ficción, pero tiene textos muy descriptivos. Tiene también, y el formato que ha utilizado el autor es decir o narrar a través de la voz de algunos actores, ¿no? En este mundo de sicariato. Entonces tuve que adaptar mi lenguaje, por ejemplo, si era una persona joven, un joven sicario sin educación, entonces yo tuve que adaptar mi traducción a la manera en que yo puedo imaginar que hablará, ¿no? En inglés. Por ejemplo, un sacerdote o una escena en el tribunal o la descripción de una cárcel. Entonces, y también había este dialecto que se llama parlache, que es típico que es un dialecto que se usa en los barrios, que se usaba, ¿no? Digamos, en los barrios en Colombia. Y casi pasé 3 días buscando el significado de una palabra. Ah, Para mí, sí, fue mucha preparación. Yo preparé casi 6 meses. Claro, el proceso también tarda mucho, ¿no? Porque es todo un proceso lento. Entonces, los 6 meses en que estaba esperando el manuscrito, yo vi muchas películas de narcos. Yo leía con subtitulaciones para entender la jerga, también busqué glosarios, leí artículos, ¿no? O críticas, también artículos académicos. Entonces, y también, por ejemplo, hay referencias a muchas canciones populares o corridos mexicanos. Es un libro muy rico y fue una retraducción, ya había sido traducido por un traductor inglés, yo no recuerdo su nombre, en los años 80, ¿no? Cuando se publicó y querían una nueva traducción. Yo, claro, no tenía acceso ni al autor ni a la traducción, pero yo creo que, bueno, porque yo creo que también querían una perspectiva más moderna, digamos, ¿no? Entonces, bueno, fue un proceso muy interesante y fue un gran reto. El segundo libro es un libro sobre la soltería y utiliza un lenguaje muy sencillo y es un libro moderno, digamos, ¿no? Para
jóvenes de 30 años, decirles que ser soltera no es mala y tienes que tomar las decisiones que son correctas para tu vida. Es un libro de autoayuda muy sencilla y no necesitaba mucha preparación, pero este libro sí, y yo, bueno, agradezco esta oportunidad, ¿no? Porque sí, yo creo que fue una experiencia tremenda Pero como no traductora. están disponibles por el momento en la India, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que por el tema de derechos propietarios o intelectuales, yo creo que todo cuesta, ¿no? Por eso yo creo que como es un proyecto piloto, lo han hecho para este mercado, porque el mercado de India es un mercado muy grande. Imagino que tendrían que pagar mucho más por los derechos y por eso era como un experimento. Pero yo, por ejemplo, bueno, he recibido copias. Si quieres, te puedo dar. Bueno, pues sí, claro, me encantaría Yo, leerlo, sí, sí, claro. pero que, claro, no se puede comprar aquí. Se puede comprar de Singapur. Por ejemplo, hay empresas online, ¿no? Que te venden, te mandan el libro. Pero sí, fue una gran experiencia. ¿Y qué diferencias hay en la traducción literaria y técnica? Y esta pregunta no quiero que me respondes de una manera más técnica, sino más de preparación, ¿no? De mentalidad. Porque Sí. yo entiendo que la literatura es muy diferente de lo que tú haces. Ya, Claro. cuéntanos un poco sobre esta diferencia. Y sí, yo creo que en la traducción técnica el tema es el vocabulario, ¿ok? Porque tienes que usar exactamente, por ejemplo, si estás traduciendo un catálogo de herramientas ortodónticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, una cosa es buscar la terminología, el enfoque es en la terminología, porque el lenguaje es más un lenguaje formal Sí. y no hay mucha variación, las frases son sencillas, pero el enfoque es en buscar la terminología y el reto queda en cuando, por ejemplo, tú estás traduciendo al español, es a veces por ejemplo, una herramienta puede tener un nombre diferente en México, otro nombre en Colombia. Es un gran reto y entonces lo que yo hago normalmente es leo los sitios web y glosarios, hay muchos recursos y necesita este tipo de preparación. No es tanto el lenguaje o la expresión, es más la, ¿cómo se dice? La veracidad o la exactitud, ¿no? De la terminología. Pero yo creo que la traducción literaria es un acto creativo, ¿no? Entonces ahí estás traduciendo emociones, estás entrando en la mente del autor y tratando de experimentar las cosas como él o ella ha experimentado las cosas. Por ejemplo, cuando traducía este libro de Born to Die, había una descripción muy detallada de los barrios, ¿no? Populares en Medellín. Y bueno, es una zona así, no está en la colina, entonces se hablaba, la descripción era muy diferente. Y yo fui a ver videos en el internet sobre los barrios, vi fotos porque quería visualizar, ¿no? Entonces tienes que hacer este tipo de ejercicio para entender. Y por ejemplo, si estás hablando de emoción y tú sabes, cada palabra tiene una connotación diferente. Entonces, ¿cómo escoges? ¿Cuál es la palabra que escoges que piensas que va a expresar? Este es otro aspecto cuando viene el tema de expresión. Y por ejemplo, canciones, claro, una canción puede traducirse de diferentes maneras. Entonces yo escuchaba las canciones para entender la emoción, ¿no? Yo fui a buscar todas las canciones que estaban mencionadas, ¿no? Y escuchaba porque yo creo que eh, la, escribir, ¿no? Literatura, claro, es un acto creativo, es un acto muy rico, ¿no? Y sí, Sí. para traducir tienes que tener todos estos aspectos. Entonces, no es una cuestión de escribir lo que tú tienes que entender lo que
uno quiere decir. Entonces, claro, esta satisfacción no puedes tener en cualquier. Yo creo que escribir tu propio libro es una experiencia y la segunda más importante puede ser traducir un libro, ¿no? Si no puedes escribir tu propio libro, Claro, traducirlo es como es the second on the scale, digamos. claro. Sí, Y y bueno, bueno, pues y llegamos al final de esta entrevista, Sharmila, y seguro de que o habrá muchos jóvenes que van a ver este video y quieren entrar a esta profesión de traducción e interpretación. Así que, ¿qué les dirías tú a estos jóvenes, ¿no? A los sí, futuros traductores e intérpretes, ¿no? ¿Qué les sí. recomendarías tú? Sí, para mí, yo lo que he notado es que hay una tendencia, yo también tengo una hija de 24 años, hay una tendencia ah, de no dar mucha importancia a las palabras, ¿no? A la palabra escrita. Es más como tú comunicas lo que quieres comunicar. Si ves las canciones también, no hay. Entonces, si tú quieres ser un traductor o una traductora, necesitas. Tienen sus propias abreviaturas, ¿no? Sí, y yo creo que la belleza del lenguaje es algo que debes apreciar para ser traductor, porque es tu rol, ¿no? Transmitir. Claro, Y también, yo, como dije, paciencia y también la sinceridad, porque yo veo que la gente no quiere repasar las cosas. claro. Ah, lo hacen una vez y tres veces, cuatro veces también tampoco es suficiente. Yo diría cinco veces y yo te juro que encontrarás algún error, ¿no? Entonces, y también, claro, si estás interesado, interesada en trabajar freelance, necesitas también dominar el tema de impuestos, de ahorros, de marketing, porque hoy en día el marketing también se ha hecho algo muy importante. Y yo también aconsejaría que no debes pensar tanto en cuánto vas a ganar por palabra cuando empiezas. Tu enfoque debe ser en hacer una gran variedad de textos y entonces puedes trabajar con agencias que te pagan muy poco, pero estás aprendiendo porque la traducción no es algo que puedes hacer de repente, ¿no? Viene con experiencia y esta experiencia tú puedes ganar cuando estás trabajando y las agencias te pueden dar una gran variedad de textos, y entonces no debes pensar demasiado en lo que estás ganando o no. Yo he visto esto, por ejemplo, hay jóvenes que me dicen, oh, no, 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 esto es muy poco y todo. Yo creo que, y además tratar de dominar también hindi porque hoy en día yo he visto también, ahora tengo una pequeña agencia y para algunos de mis clientes también hago trabajo en otros idiomas, ¿no? Superviso, digamos, ¿no? Sí, Tengo intérpretes y traductores y yo veo que los idiomas indios están ganando mucha importancia, así que es con español o si puedes también aprender otro idioma regional o de la India, es una gran, gran ventaja. Uh, pueden, bueno, mejorar estas aptitudes, ¿no? Y también, claro, como intérprete, como dije, ¿no? La preparación, tratar de formarse, bueno, hacer un curso. Y claro, bueno, si tú haces un buen trabajo, siempre tendrás trabajo. Porque yo nunca, ahora sí que hago un poco de marketing, pero nunca he hecho marketing, ¿no? Ni tenía un CV o CV o un currículo o un sitio web, pero yo creo que hoy en día tú necesitas demostrar LinkedIn. Ahora he empezado a, bueno, publicar unas cosas de ahí, pero yo creo que el marketing también es muy importante hoy en día, ¿no? bueno, Es es que yo te importante. conocí por LinkedIn, así que es importante. Recién he empezado a hacer marketing porque yo he visto que es importante también, claro, pero, pero yo lo que quiero decir es que
con las recomendaciones he podido crear una cartera bastante buena de clientes, ¿no? Y yo creo que es por mi sinceridad. Y también necesitas ser flexible en esta industria. Si alguien no te suelen dar trabajo el viernes y te dicen necesitamos el trabajo el lunes. Y si es un cliente tuyo, tú no puedes decirles que no voy a trabajar el sábado, no voy a trabajar el domingo. O si te dan un gran volumen, te pedirán o que puedes bajar el precio. Tienes que ser un poco pragmático. Yo creo que es muy importante ser flexible, pragmático en esta industria. Y Pues, claro, y networking, sí. crear relaciones es importante, como Bueno, en cualquier otra profesión, ¿no? pues, Sharmila, muchas gracias. Esta entrevista ha sido muy enriquecedora, reveladora y también estoy seguro de que muchos de pues, nuestro público que va a ver esta entrevista va a aprender mucho. Así que para mí también ha sido un viaje de aprendizaje, ¿no? Hablando contigo sobre traducción e interpretación. Así que muchas gracias por tu tiempo, Sharmila, y que sigas traduciendo, que sigas haciendo proyectos muy interesantes de interpretación y que sigas traduciendo obras de literaria también, ¿no? Así que Oh, nos gustaría ver más libros de traducción. no, a mí me gustaría también. Vamos a ver. Y gracias por la oportunidad. Espero que, bueno, haya sido útil. Claro, como te Ah, dije, seguro. sí, no he podido dar mucha información técnica, digamos, porque mi memoria es fatal. No, no. Entonces no he podido explicar mucho de la industria, digamos, de manera técnica, pero bueno, ha sido mi experiencia y ha sido un gusto compartir Eso es lo contigo. que yo quería que hablaras, ¿no? De tu experiencia, como, pues, no hay ninguna lección mejor que nuestra propia experiencia, ¿no? Sharmila? Así que, pues, muchas gracias y Gracias, mi público de Español por Dentro, hasta el próximo capítulo. Chao. gracias, chao.